Buenos días, estudiantes. Buenos días, representantes. Envío la actividad número 16 para ejecución y realización de la misma. Tema: instrumentos musicales y contestaciones cortas, afirmativas y negativas con el verbo be, el primer refuerzo de conocimientos. Vamos a las indicaciones. Como siempre se les repite y siempre se les dice, ¿no? Hay que imprimir la actividad para poder realizarla de manera óptima. Leamos las indicaciones. Esta actividad la debe realizar el estudiante a mano en su cuaderno, y si se olvida el cuaderno, debe de realizarla en hojas perforadas para que la presente el respectivo día miércoles. Lo primero que tenemos que hacer es imprimir la actividad. Luego nos vamos a dirigir a la parte inferior y debemos de colocar estos datos que estoy marcando como encabezado. Activity 16, semana 16, el nombre, ponga nombre y apellido, el curso, la fecha ya está dada aquí mismo y el tema en inglés. A continuación que copiamos esta parte, esta primera parte, vamos a desarrollar ya el desarrollo de la actividad. Nos dirigimos a la pregunta número 1. Pregunta número 1. El estudiante debe de copiar tal cual está esta partecita debe copiarla igual como está en su cuaderno de homeworks. Read the text and translate. Lea el artículo y traduzca. Esta indicación que está de color negro, si desea, la puede copiar. Caso contrario, no la copie, solamente es de leer. Está dando la información cómo debe de realizar este ejercicio. En este ejercicio el estudiante debe escribir el texto en inglés, esta partecita que estoy aquí señalando. Esto debe escribir en su cuaderno en inglés y luego debe traducirlo con la ayuda de un diccionario, un traductor de Google o una herramienta en su teléfono celular. Otra cosa que para este ejercicio, esta imagen que está aquí, la imagen de los niños que están tocando los instrumentos musicales, la puede imprimir o la puede dibujar. Eso ya es a criterio del estudiante. Y luego copiamos todo este texto que está aquí. The Music Store. Copiamos este texto en inglés, luego procedemos a traducir. El objetivo de copiar y luego traducir estos textos cortos es con el propósito de que el estudiante se vaya familiarizando con la escritura en inglés y su significado del vocabulario. Enriquece su vocabulario y al mismo tiempo aprende a escribir en inglés. ¿Sí? Entonces vamos a proceder a hacer el primer ejercicio. Primera pregunta. Dice, The Music Store. I play the tin-tin of the piano. I play the burr-burr of the drum. I play the chin-chin of the cymbals. And I play the gee-gee of the violin. I play the tutu of the trumpet. I'd like to play all the instruments inside the music store. Este texto que acabo de pronunciarlo, tienen que traducirlo, buscar, como les digo, con una herramienta con su teléfono celular, puede ser con el traductor de Google o con un diccionario en español. Vamos a proceder a traducir. Dice, mi tienda de música. Yo toco el tintín del piano. Yo toco el burbu de la batería. Yo toco el chin-chin de las timbaletas. Y yo toco el gigi del violín. Yo toco el tutú de la trompeta. Y me gusta tocar todos los instrumentos dentro de mi tienda de música. Esta es la traducción de este texto, de este primer ejercicio. Hay que copiar, hay que traducirlo y hacerlo en su cuaderno de homeworks. Pregunta número 2. Vamos a copiar todo lo que está de rojo. Está esta parte. Se copia de rojo y luego se procede a realizar el ejercicio. Dice 2. Formación de oraciones interrogativas con el verbo ser o estar y sus respectivas contestaciones cortas. ¿Sí? Lo que está demorado son las indicaciones.
El estudiante puede o no puede copiar esto, ya está voluntad y criterio de él. Esta es la indicación. Nos dice que en este ejercicio el estudiante debe responder el siguiente test o prueba referente a las contestaciones cortas con el verbo be. Y les sugiero volver a estudiar la actividad 15 para un óptimo resultado, ¿sí? Estamos en la actividad número 16. Para poder realizar este test, este autotest, debemos de volver a estudiar. Si no estudié la semana anterior la actividad 15, pues la debo volver a hacer para poderla realizar de una manera óptima y precisa. ¿Sí? Entonces vamos a contestar esto. Tenemos que copiar la pregunta 2.1. Debemos de copiar y debemos de contestar. Entonces dice, ¿cuáles son los dos tipos de contestaciones cortas que tenemos en inglés? Si no me sé esta pregunta, pues tengo que irme a la actividad número 15. Aquí estoy en la actividad número 15. Observe. Actividad 15. Si no estudié y no repasé, entonces debo volver a estudiar y repasar. En la pregunta número 3, miren aquí. Pregunta 3, aquí está la teoría. Entonces busquemos esa pregunta. Nos dice cuáles son los dos tipos de contestaciones cortas que tenemos en inglés. Nos vamos a la actividad. Si no estudié, pues debo de volver a estudiar la actividad. Entonces, busquemos la pregunta. Aquí dice, tomemos en cuenta que para responder de una manera corta una pregunta en cualquier tiempo gramatical, van a existir dos tipos de contestaciones. Miren, aquí está la respuesta. Van a existir dos tipos de contestaciones cortas. Contestación corta afirmativa y contestación corta negativa. Listo. Esa es la respuesta a la primera pregunta. ¿Cuáles son los dos tipos de contestaciones cortas que tenemos en inglés? Cortas afirmativas y cortas negativas. Entonces debemos escribir cortas afirmativas, cortas negativas. ¿Sí? Con eso ya daríamos solución a la primera pregunta. Como les digo, todo es fácil, simplemente es de fijarnos en él. Es de fijarse en, el, en la respectiva actividad número 15. Ahí están todas las respuestas de estas preguntas. ¿Listo? Vamos a la pregunta 2.2. Dice 2.2. Cuando se hace una pregunta con el pronombre personal I, y yo debemos contestar con el pronombre personal. De nuevo repito, si no me sé la respuesta, me voy y estudio nuevamente la actividad 15, que la tengo acá. Miren, aquí dice el caso 1. Cuando se hace una pregunta con I, se debe, aquí está la respuesta, se debe contestar con el pronombre personal you singular, que significa tú o usted. Entonces, miren, acá la respuesta dice, cuando se hace una pregunta con I, se debe contestar con el pronombre personal. Vamos a contestarla de una vez. You singular, ¿qué significa tú, usted? Miren, aquí acabamos de contestar. Pregunta 2.3. Cuando se hace una pregunta con el pronombre personal you singular, tú, usted, se debe contestar con un pronombre personal. Igual, si no he estudiado, si no sé, si hasta ahora no estudié lo que me enviaron la semana 15, debo de revisar. Caso 2, aquí está. Cuando hago una pregunta con you singular, debo de contestar con I, que significa yo. Entonces me ponemos la respuesta. Ahí está. Cuando hago una pregunta con you singular, debo de contestar con I, que significa yo. Aquí está. Fácil. Vamos a la siguiente pregunta, 2.4. Cuando se hace una pregunta con el resto de los pronombres personales, ¿cuál es el resto? Los que están sobrando. He, she, it, we y they. Debemos contestar con igualmente. Si yo no sé la respuesta, me dirijo a la actividad 15. Me dirijo a la actividad 15. Miren, aquí está el caso 3.
Cuando se hace una pregunta con el resto de pronombres personales, se debe contestar con el mismo pronombre personal, es la respuesta. En la clase número 15, de manera virtual, en el video, expliqué detalladamente cómo se debe de hacer. Nos vamos a contestar aquí con el mismo pronombre personal, es la respuesta. 2.5. Cuando se hace una pregunta con el pronombre personal you plural, se debe de contestar con el pronombre personal. Repito, si no sé, nuevamente, actividad número 15, donde expliqué en el video. Veamos la respuesta. Paso 4. Cuando se hace una pregunta con you plural, ustedes debemos contestar con we, que significa nosotros o nosotras. Esta es la respuesta a esta pregunta. Vamos a ponerla. ¿Sí? Caso 4. Cuando hago una pregunta con you plural, ustedes debemos contestar con we, nosotros. Pasemos al siguiente literal. Contestaciones de verdadero o falso, true and false. 2.6. Dice la pregunta, en las contestaciones cortas, tanto afirmativas como negativas, no se debe poner la coma después de yes o después del no. Vamos a ver si es verdadero o falso. Aquí nos dice que no debemos colocar. Veamos qué es lo que dice la actividad número 15. En esta parte aquí dice contestaciones cortas afirmativas, yes. Y aquí en esta parte que dice nota está la respuesta. Si usted no estudió, pues aquí está la respuesta. Dice nota. No se olvide de poner la coma después del yes. Y acá en la negativa, no se olvide de poner la coma después del no. ¿Sí? Y nos fijamos en esta parte. Miren que después de yes debemos de colocar la coma. Se debe de colocar la coma. Y después del no debemos también colocar la coma. En consecuencia, acá dice, en las contestaciones cortas, tanto afirmativas como negativas, no se debe poner la coma después del yes y del no. Aquí la respuesta nos dice aquí que no debemos colocar. Entonces aquí la respuesta es false, false. ¿Por qué pongo false? Porque sí, debemos nosotros colocar la coma, ¿sí? Aquí está una contradicción, sí se debe colocar. Esta es la respuesta, false. Vamos a la siguiente, dice, en las contestaciones cortas negativas, al final de las mismas no se debe escribir la palabra not. No se debe escribir la palabra not. Vamos a ver la teoría. ¿Qué es lo que nos dice acá? Acá en los ejemplos observemos, miren aquí donde está la estructura. ¿Dónde está la estructura? Vamos a ver que cuando nosotros ya estamos respondiendo de manera negativa en esta parte, observen, sí debemos de colocar la palabra not. Miren, aquí está. La voy a pintar de color rojo. Sí se debe colocar not cuando nosotros contestamos de manera negativa corta, ¿sí? Entonces vamos a contestar la pregunta. Nos dice, en las contestaciones cortas negativas, al final de las mismas, se debe escribir la palabra not. Entonces, como sí se debe de escribir, la pregunta correcta es verdadero o true. Sí debemos de colocar. Entonces vamos a poner, la respuesta es verdadero. Estas preguntas las debe realizar, las debió haber realizado el estudiante. En esta clase estamos dando las respuestas, como siempre se les da en clase presencial, siempre se dan las respuestas. Vamos a ver. 2.8. Dice, conteste de forma corta, afirmativa y negativa las siguientes oraciones y tenemos que traducirlas. Para una mejor explicación, miren, se envía también los ejemplos. Veamos un ejemplo. Iremos aquí.
Am I a farmer? Oración interrogativa. Con la traducción, ¿soy yo un granjero? Miren el caso uno. ¿Qué es lo que decía el caso uno? Cuando hago una pregunta con I, en la clase número 15 de video les expliqué. Y en la clase 15, en las hojas de actividad también están los casos. Si no estudié, regreso a la actividad 15 y reviso. Miren, aquí está. Caso uno. Cuando pregunto con I, debo de contestar con you singular. Incluso hay ejemplos. Miren. Ni cómo ni dónde equivocarse. Aquí también en la teoría, miren, cuando hago una pregunta con I, contesto con you singular. Vamos a observar la actividad 16. Es la aplicación de la actividad 15. Miren, entonces, pregunto con I yo, debo contestar con you singular y ustedes. Aquí está la respuesta. Tanto en la corta afirmativa, en la yes, tanto en la negativa, en la no. Sin olvidarnos de colocar al último la palabra not. ¿Sí ven? Am I a farmer? Yes, you are. No, you are not. Otro ejemplo. Este es del caso número 2. Fíjense. Are you a teacher? ¿Eres tú un profesor o es usted un profesor o un maestro? Cuando se pregunta con you, debemos de contestar con I. Fíjense acá en la corta afirmativa. Yes, I am. Significa sí, yo soy. En la negativa, no, I am not. No, yo no soy. Si no sé, si no repasé, si no sé cómo contestar, me voy a la actividad 15. Y aquí está el caso 2. Observe el caso 2. Cuando pregunto con you singular, tú, usted, debo de contestar con I, que significa yo. Y acá también, en la actividad 15, tenemos ejemplos del caso 2. Observe, aquí está. Pregunto con you, contesto con I. Esto ya expliqué en la actividad 15 en el video. Pregunto con you, ¿eres tú un cocinero? Yes, I am. Si yo soy. Y no, I am not. Yo no soy. ¿Sí? Volvemos a nuestra actividad, la actividad 16, que es el refuerzo de los casos. Y vamos a contestar, vamos a ver cómo se debió hacer la tarea de manera correcta. Fíjense aquí, dice, am I a dentist? Traduciendo esta oración, esto significa, ¿soy yo un dentista? Aquí debemos de colocar, ¿soy yo un dentista? Lo voy a hacer el primero. Dice, soy yo un dentista. Miren, he traducido, soy yo un dentista. Y voy a proceder a contestar en I a dentist. Como es el caso uno, observen, es el caso uno. Cuando pregunto con I, lo voy a hacer más grande. Cuando pregunto con I, dice la teoría, aquí está, vamos a dar la actividad 14, o en la misma actividad que contestamos, acabamos de contestar, miren, aquí está en la primera parte. Cuando pregunto con I, debo de responder con you singular. Caso uno. Cuando pregunto con I, contesto con you singular, tú, usted. ¿Sí? Entonces vámonos a la actividad. Vamos a hacerlo el ejercicio. Aquí estamos aplicando lo que hemos estudiado, la teoría que estamos estudiando. Am I a dentist? ¿Soy yo un dentista? Yes, you are. Sí, usted es. Yes, you are. Sí, usted es. Y vamos a traducirla. Yes significa sí, coma. Usted es. ¿Listo? Hemos traducido. Y la corta negativa. No, you are not. No, you are not. ¿Qué significa? No, usted, no, usted no es. ¿Listo? ¿Se observan? Ahí tenemos las dos contestaciones y he hecho el primer ejercicio. Am I a dentist? ¿Soy un dentista?
Yes, you are. Sí, usted es. No, you are not. No, usted no es. Ejercicio 1. El ejercicio número 2. Observe el número 2. Aquí dice, are you a chef? Lo importante es traducir para saber en qué caso estamos trabajando. Are you a chef? Significa, ¿es usted un cocinero? Vamos a traducirla. ¿Es usted un cocinero? Miren, la hemos traducido. Una vez que yo la traduzco, me doy cuenta en qué caso estoy trabajando. Este you es el you singular. ¿Cómo me doy cuenta? Con la traducción y por este artículo definido, artículo indefinido. A, ¿qué significa un o una? Que lo está haciendo singular. Aquí dice, ¿es usted un cocinero? Y vamos a contestar. Caso 2, ¿qué dice el caso 2? Vamos a la actividad 15 para los que no estudiaron. Caso 2, ¿qué nos está diciendo? Cuando pregunto con you singular, tú, usted, debo de contestar con I, yo. Vámonos a la actividad correspondiente. Aquí claramente estamos preguntando con you singular. Entonces debemos contestar con I. Dice, ¿Are you a chef? Yes, I am. Significa, sí, yo soy. Y para la negativa, ¿Are you a chef? No, I am not. No, yo no soy. No, coma, yo no soy. Listo, y de esta manera hemos identificado que el primer ejercicio es caso 1, el segundo ejercicio es caso 2. Vamos a hacer el tercero, pero esta vez ya no les voy a traducir, porque es trabajo del estudiante también buscar las palabras para que él pueda desarrollar su vocabulario, ¿sí? Pero lo vamos a hacer solo en inglés. Dice, ¿is he a firefighter? ¿Es he a firefighter? Aquí dice, ¿es él un bombero? Miren, aquí vamos a identificar el caso. Estamos trabajando con he. Vamos a observar el que no estudió. Nos vamos a la actividad 15. Aquí dice caso número 3. Observe. Cuando hacemos preguntas con el resto de pronombres personales como he, she, it, we y they, debemos contestar con el mismo pronombre personal. Vamos a observar. Acá en este ejemplo, miren, observemos. Estamos utilizando el pronombre personal he, que significa él. En consecuencia, dice que debemos de contestar con el mismo. Yes, he is. ¿Qué significa si él es? Is he a firefighter? ¿Es él un bombero? Sí, él es. Y la negativa, no, el mismo pronombre personal. He es la palabra not, que siempre acompaña la negativa en no. No, he is not. No, él no es. Ejercicio 3. Ejercicio 4. Vamos a observar. Fíjense aquí. Estamos utilizando el pronombre personal she. Significa ella. Vamos a recordar, ¿con qué caso estaremos trabajando? Nos vamos a la actividad 15 para el que no ha estudiado. Observe, cuando se hace una pregunta con she, debo de contestar con el mismo, o sea, con she mismo. Significa ella. Vamos a hacer el ejercicio. ¿Es she a teacher? ¿Es ella una maestra? Vamos a contestar, yes. El mismo es she, estoy utilizando en ese momento. She es. Sí, ella es. Y el negativo, no, she is not. No, ella no es. Aquí utilice she por caso 3 en afirmativa. Pongo el she y en la negativa también debo de poner el she. Vamos aquí en número 5. Dice,
¿Es it an orange? ¿Es esto o es eso o aquello una naranja? Vamos a ver en qué caso estamos trabajando. Miren acá, caso 3, cuando pregunto con it, debo de responder con el mismo pronombre personal, o sea, con it mismo. ¿Es eso una naranja? Yes, it is. Sí, eso es. En la negativa, no, it is not. No, eso no es. Si se fijan, caso 4. Vámonos al ejercicio 6. Aquí estamos trabajando con el we, una pregunta con we. Are we astronauts? ¿Somos nosotros astronautas? Estamos trabajando con we. Vamos a ver qué caso es. Actividad 15. Seguimos en el mismo caso 3. Observe. Estamos trabajando con we. Debemos de responder con we mismo. Respuesta. Yes. El mismo es we y are. A we le corresponde are. Sí, nosotros somos. Y el negativo, no, we are not. No, nosotros no somos. ¿Sí? Caso 4. Vámonos acá a contestar este de acá, solo el número 8. Dice, are they journalists? Are they journalists? ¿Son ustedes periodistas? Vamos a ver en qué caso estamos trabajando. Miren, they. Estoy utilizando el they. Al utilizar el they, estoy trabajando en el caso 3. Debo de contestar con el mismo pronombre personal. Vamos a hacerlo el ejercicio. Are they journalists? ¿Son ustedes periodistas? Yes, dice que con el mismo, porque es el caso 3. Yes, they are. Sí, ellos son. Y la negativa. No, they are not. No, ellos no son. Vámonos al último ejercicio, el número 7. Observemos el 7. Dice, are you bakers? Are you bakers? ¿Qué significa esto? Tenemos que traducir. ¿Son ustedes panaderos? ¿Son ustedes panaderos? Miren, aquí estamos pluralizando el verbo panaderos. En consecuencia, este you es el you plural. Vamos a ver qué dice la teoría del you plural. Vámonos a fijarnos. Ya hemos visto caso 1, caso 2, caso 3. Me imagino que es el último, el caso 4. Vamos a ver, dice, cuando hago una pregunta con you plural, ustedes debemos de contestar con we, nosotros o nosotras. Entonces procedamos a hacer el ejercicio. Are you bakers? ¿Son ustedes panaderos? Yes, we are. Muy claramente dice la teoría que cuando pregunto con you plural, debo de contestar con we, nosotros o nosotras. ¿Son ustedes panaderos? Sí, nosotros somos. ¿Cómo me doy cuenta que este you es plural? Por el complemento. Miren, aquí este sustantivo panadero, al poner la letra S, se hace automáticamente un plural. Dice panaderos. En una clase anterior se explicó la pluralización de sustantivos, se mandó como actividad en casa. Es simplemente para pluralizar un sustantivo, debo aumentar la letra S al sustantivo y en inglés ya queda pluralizado. Vámonos a la contestación negativa. Dice, ¿Are you bakers? No, are not. No, nosotros no somos. Y de esta manera hemos terminado la actividad número 16. Y no se olvide, por favor, de poner al último, ya cuando he terminado todo de hacer todo mi trabajo, poner el representante su firma, el estudiante la fecha de realización y el representante una evidencia. Mi hijo trabajó satisfactoriamente sin ayuda. Mi hijo no pudo realizar esta actividad porque no se fijó en la actividad 15. Mi hijo no pudo porque no tuvo ayuda presencial, qué sé yo, cualquier notificación que me ayude a mí a identificar dónde está fallando el estudiante.
Listo, señores estudiantes y representantes, con esto hemos terminado la clase número 16. Muchas gracias.